pasé por tantas cosas difíciles que jamás en la vida uno piensa que va a llegar a conseguir algo. ¿De dónde surge esa chispa de querer evolucionar y ser mejor? Entonces 2 veces fuimos desplazados por la violencia. Realmente es Buscar las oportunidades para que las cosas empiecen a pasar. Tengo que superarme, tengo que hacer algo para salir de ahí, de ese... El miedo no se debería dejar, porque es que el miedo no es algo que lo tienes como una camiseta. El miedo no es algo que te quitas y te pones, pero sí puedes aceptar el miedo. Y yo pude que estuve así en esa situación tan complicada, habrán muchas personas que también lo pueden lograr. ¿Crees que eso fue una parte fundamental para lograr tu objetivo de invertir en vivienda? Para cualquier cosa en la vida que uno quiera hacer, tengo que educarme, tengo que invertir un poco en educación. ¿Cómo haces si tú estabas pagando arriendo y ahora te metes a invertir en un proyecto? ¿De dónde salen las cuotas para pagar arriendo y pagar proyecto si ganas menos de 2 salarios mínimos? ¿Tú cómo hiciste? Bueno, Sebas, bienvenido a este espacio. Gracias por aceptar la invitación. Qué honor tenerte acá. Cuéntanos un poquito sobre ti. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Ok, muchas gracias, Santi, por la invitación. Me llamo Sebastián Páez, soy electricista, tengo 25 años, recién cumplidos. Uy, feliz cumpleaños, Sebas. ¿Qué te cuento? Me gustan mucho las motos, creo que es de las cosas que más me gustan, las motos, salir de viaje, de paseo. Bueno, Sebas, me dices que eres electricista. ¿Dónde estudiaste eso y cómo encontraste como esa profesión en tu vida? Hijo de pucha, realmente, al estar estudiando en el colegio, me gustaba mucho el tema de robótica, mucho el tema de la electricidad y todas esas cosas. Entonces dije, quiero hacer algo de esto. Me gusta esto y ¿por qué no? Y entonces decía que quería estudiar todo en una universidad privada, que supuestamente eso era lo mejor, pero los recursos económicos no estaban en ese momento. Todavía no lo estaban para eso, pero decía, fue pucha, realmente era mucho dinero. Entonces, como nos ha tocado a muchos, yo creo, el tema de la educación por el lado del SENA, que realmente si uno se pone a analizarlo muy bien y a ver desde otros lados, los empresarios y las empresas lo que más buscan son personas que tengan experiencias en el hacer, no tanto en el saber, sino en el hacer. Entonces, de hecho, el SENA es una de las escuelas, pues pucha, de lo que uno va viendo, de lo mejor que puede existir, porque tanto que es gratuito, te enseña para la vida, entonces te enseña el hacer. Y bueno, entonces entramos al SENA, empezamos a estudiar automatización industrial, y empezamos a trabajar por el lado de la electricidad y en el tema de tableros eléctricos y todo ese tema. Al comienzo era duro porque tocaba estudiar, tocaba trabajar, fue pucha, horrible. Pero pues uno decía, fue madre, tengo que superarme, tengo que hacer algo para salir de ahí, de ese complejo en que, aparte de eso, somos una familia bastante numerosa. Somos 5, de hecho, hermanos. Entonces, y pues yo soy el mayor, entonces... De ahí surge como esa mentalidad de yo quiero ser más, quiero evolucionar, quiero transformar mi vida, de ser el hermano mayor o de ver ese ejemplo en alguien más, o de dónde surge esa chispa de querer evolucionar y ser mejor. Fue pucha, es que, bueno, inicialmente habían muchos problemas con la familia, entonces al ser 5, a mi mamá le tocaba demasiado duro, pues porque mi papá siempre ha estado, digamos que él existe, pero pues no ha estado como ahí tan pendiente de nosotros, ¿sí? Entonces realmente le ha tocado batallar bastante a mi mamá y pues 5, pucha, es duro. Entonces siempre veía que todo estaba como muy justo, hay veces no alcanzaba, hay veces fue madre, preste aquí, preste allá y haga alcanzar el huevito con arroz. Fue pucha, eso es tenaz. Pero bueno, entonces se dio la oportunidad de estudiar, hacía el colegio y luego en la mañana hacía, por ejemplo, mi estudio normal, en las tardes trabajaba
Luego cambiamos de jornada, entonces trabajaba en la mañana y me iba a mediodía al baño y al colegio. Y fue madre, cuando empecé a darme cuenta que si uno quería tener condiciones diferentes y vivir diferente, pues tenía que hacer otras cosas. Entonces veía que, por ejemplo, en el caso de mis compañeros que siempre tenían para las 11, siempre así, entonces yo qué hacía, yo decía, fue pucha, algo están haciendo diferente o algo ellos tienen que de pronto uno no está haciendo. Y algunos de mis compañeros también trabajaban media jornada o algunos compañeros pues contaban con la fortuna de, pues, de tener papás que le daban para sus onces. En el caso de nosotros no era así. Entonces yo decía, fue pucha, eso lo marca uno bastante como en la niñez, en la juventud. Entonces uno empieza como a trabajar de muy joven, a hacer muchas cosas que de pronto uno no pensaba que podía o ni siquiera pensó en algún momento que las iba a hacer. Entonces, al ver tanta necesidad, tanta dificultad, tantas cosas para todo, entonces uno empieza a buscar esos caminos, como a hacer más para poder, digamos que, subsistir y también, digamos que, medianamente tener las cosas que uno necesitaba para el día a día. Sebas, pero lo que me cuentas, ¿tú eres de acá de Bogotá o eso, en dónde Mm, pasó todo ese colegio, dónde pucha. pasó todo? Es que es una historia demasiado larga porque nosotros vivimos, de hecho nosotros somos de Vistahermosa Meta, del Llano, pero lo que pasa es que nosotros fuimos desplazados 2 veces por víctimas del conflicto armado, entonces 2 veces fuimos desplazados por la violencia. Entonces todo el tema de todos esos grupos ilegales, uy, realmente es como la parte más compleja de nuestras vidas, en la que es una parte compleja de nuestras vidas, porque durante la niñez, que uno pensaba que podría compartir con papá, mamá, hermanos, como cualquier otra persona, pues no pasó así. Siempre, siempre había ese tema del miedo, de pensar en que en cualquier momento ya uno no iba a estar, o algún familiar, o el mismo papá, la mamá de uno. Y pues aparte de eso había mucho conflicto entre mis papás, ya temas de pareja y cosas de esas. Aparte que mi mamá fue muy joven de la casa, entonces, por ejemplo, mi mamá a los 13 años quedó embarazada de mí, entonces le tocó irse a la casa. Antiguamente las personas tenían esa, no sé si esa forma o esa costumbre de que si las hijas quedaban en embarazo muy temprano, pues se iban de la casa. Entonces, mi mamá le tocó irse con mi papá hacia los llanos y pues al comienzo todo era chévere, todo era bien, pero pues llega un momento en el que, no sé, de pronto la niñez o la inmadurez de mi mamá, pues siendo una niña todavía, y pues le tocaron hacer muchas cosas que no, pues realmente no estaba preparada para eso, realmente. Entonces, aparte pues empezó a ser mamá muy temprano, muy duro, entonces ahí, pucha, yo creo que de las personas más valientes mi mamá, ¿Qué emoción porque, genera, no, eso, qué emoción genera en ti recordar todo lo que viviste en la niñez y contarlo en este momento? ¿Qué emoción está generando en ti eso? no, pucha, es un choque de emociones brutal, que uno quisiera disimular, pero realmente es complejo. Entonces, ¿Crees que eso fue una parte fundamental para lograr tu objetivo de invertir en vivienda o fue aislado o fue separado esos dos caminos? realmente hace parte ahorita, porque ya uno dice, fue pucha, pasé por tantas cosas difíciles que jamás, jamás en la vida uno piensa que va a llegar a conseguir algo, no solamente en lo económico, sino en lo, en lo moral, en el conocimiento, en la fuerza mental que uno desarrolla luego de eso. Fue pucha, en el momento uno siente, pues obviamente, rabia, muchas emociones negativas, impotencia de no poder solucionar eso o de no poder, digamos que, eh, darle una solución a ese tipo de problemas, porque pues también no dependen de uno.
pero ya después uno dice, fue pucha, a pesar de todas esas condiciones difíciles, a pesar de todo lo que ha pasado y todo ese proceso engorroso, todo ese proceso de dolor, de, de sufrimiento, y a pesar de que nosotros ya lo vivimos cuando se estaba terminando realmente, pero hay muchas personas que sufren muchísimo más también, entonces fue madre, es complejo el tema de la violencia y no lo puede uno resumir en tan pocas palabras. Pero ese tipo de situaciones sí sería de las cosas, digamos, que uno se sienta más orgulloso más adelante, decir, fue madre, superé todo ese tipo de obstáculos y bueno, hoy en día uno, a pesar de que le trae malos recuerdos, como que es una motivación más para decir, fue madre, si yo pude que estuve así en esa situación tan complicada, habrán muchas personas que también lo pueden lograr. Claro, y hay muchas personas en Colombia y en general que de repente son víctimas del conflicto armado, han tenido que desplazar sus hogares de sus pueblos, de sus ciudades natales por la violencia que está pasando el país y llegan a una ciudad en busca de nuevas oportunidades y a veces no tienen los resultados que quieren. Muchas veces y muchas personas creo que has podido conocer que han salido en situaciones muy similares que las tuyas, pero porque ellos no tienen los mismos resultados que tú tienes. ¿Cuál crees que es ese diferencial entre las personas que surgieron del mismo lugar, situaciones similares, contextos similares, y por qué tú en este momento tienes una propiedad y probablemente esa persona o esas personas no? Yo creo que realmente todas las personas, digamos que tenemos como una forma de pensar o una forma de hacer las cosas, pero cuando de pronto uno no se siente conforme en la situación o en las condiciones en las que uno vive y de pronto visualiza que otras personas sí tienen esa tranquilidad o como esa forma chévere de vivir, entonces uno dice, o no todo el mundo dice, pero uno o yo personalmente dije, fue madre, si otras personas pueden vivir tranquilas y chévere, ¿por qué no por lo menos intentarlo? Y entonces empezábamos a ver que pues haciendo trabajos, una que otra cosita extra, hice un montón de cosas cuando era niño, vendí de todo, de hecho he vivido casi la mayoría de mi juventud, niñez, en los pueblos, en pueblos y entonces pues ahí está como la oportunidad, no sé si oportunidad o experiencia de vida que uno tiene, de vender muchos productos, muchas cosas, y pues eso le da como un tema de adquisición de dinero. Entonces uno dice, pues madre, si hago este trabajo o si hago esta cosa extra, pues voy a tener algo para poder, digamos que en ese momento uno quería simplemente gastar. Ya ahorita la mentalidad cambia un poco, pero en ese momento uno por lo menos quisiera tener pues lo del diario, o lo de ay, no sé, una golosina, una bebida o algo. Entonces empezamos a hacer trabajos extras. ¿Cuál sería esa diferencia entonces, en resumen, de acuerdo a lo que acabas de decir? Es lo que entendí, es como la mentalidad, el pensamiento que tiene cada uno que lo lleva a tener ciertos resultados, o para ti, ¿cuál es ese gran diferencial? Sí, yo creo que realmente es en cómo quiero vivir yo. Sí, yo quiero estar tranquilo, si quiero estar bien, y de pronto hay uno que otro espejo en otras personas, pues uno dice, pues puchas, pues tengo que cambiar algo, tengo que hacer algo de más para poder estar similar o igual o mucho mejor que ellos. Entonces ahí donde realmente es cómo quiero estar yo. Si yo quiero estar bien, pues trato de hacer otras cosas. Pero normalmente sí, pasa que muchas personas se quedan como ahí en la misma zona siempre y simplemente sí, le pasan muchas cosas a uno que pues uno no quiere que pasen, no dependen de uno tampoco, pero pues uno no se puede quedar tampoco ahí toda la vida. Entonces, si yo quiero estar bien, pues debo hacer cosas para empezar a cambiar ese tipo de situaciones. Y creo que de pronto fue ahí donde marcó la diferencia y pues digamos que si uno empieza, así como dice el dicho, el que busca encuentra, entonces uno empieza como a buscar esas cosas, a buscar esas situaciones para que pasen cosas diferentes y realmente empiezan a pasar. Oye, eso está interesante. Buscar las oportunidades para que las cosas empiecen a pasar.
Eso es una frase que acabas de decir, me parece muy interesante y quiero que hagamos la transición a los resultados. Cuéntame un poco del resultado que tienes hoy, qué vivienda tienes, en qué proyecto invertiste y luego contamos su historia. No, invertí en un proyecto, BIS, bien de interés social, en Bosa. Es un apartamento, bueno, es una ciudadela realmente. Y la torre donde yo compré, pues es una torrecita de 18 pisos. Realmente, Ah, jue madre, Torrecita, algo chiquitito. ¿Por qué elegiste ese lugar? bueno, en este momento, bueno, ya llevan un poco más de un año haciendo los estudios y ya están interviniendo también, ya están haciendo las obras. En ese sector se está construyendo varias vías alternas. Entonces, digamos que la proyección o el tema para el desarrollo de esa zona realmente va a ser muy chévere. Aparte también están muy cerca de ahí, también se está construyendo el metro. Pues eso va a ser, digamos que un tema de movilidad bárbaro. Y en esa zona es donde inicia, entonces es digamos que las primeras personas que vamos a utilizar ese servicio, que ojalá sea muy pronto. Sí. Oye, chévere. O sea, invertiste en un proyecto BIS en Bosa, pero ¿esto lo hiciste fue porque te sobraba el dinero, porque abundaba el dinero en tu vida o porque tomas la decisión de iniciar con un proyecto BIS? No, realmente en algún momento ni siquiera hubo la mentalidad de invertir en un proyecto. Realmente empecé a ver que las personas que de pronto tienen una vida mucho mejor, más cómoda, estaban haciendo cosas diferentes que de pronto yo en algún momento no estaba haciendo. Entonces yo dije, bueno, ¿cómo lo están haciendo esas personas? Y uno empieza como a buscar, como a ver realmente cómo puedo cambiar mi estilo de vida o cómo puedo mejorar mis condiciones de vida. Entonces vi que una de las formas era en los bienes raíces. Entonces empiezan a buscar por redes sociales, hablar con amigos, a ver cómo puede uno también, digamos que, buscar esa forma chévere de hacer las cosas. Y después de un proceso de búsqueda, de aprendizaje, porque también vino realmente un proceso de la vida en la que uno tiene que invertir un poco en educación, porque lastimosamente uno, cuando digamos no tiene tantos recursos, es difícil invertir en educación porque pues lo poco mucho que uno consigue es para alimentarse, para el estudio, para sobrevivir por lo menos. Entonces ahí es donde uno tiene que realmente decir, fue pucha, si tengo que tomar decisiones no van a ser fáciles, pero realmente son inversiones que uno a corto plazo uno no las ve, pero fue pucha, si te pones a hacer el análisis completo, dice, fue madre, sí o sí, para cualquier cosa en la vida que uno quiera hacer, tengo que educarme, tengo que invertir un poco en educación. Y cuando te das cuenta que inviertes en ti mismo, de hecho yo creo que es en todo, o sea, en el caso mío que dije, bueno, voy a invertir un poquito en finca raíz, que aparte me tocó pues también como que, uy, qué pucha, eh, un tarjetazo y después pagar las cuotas y que eso ya después fue madre, Cuéntanos uy, un poquito acerca de ese proceso, porque pucha. ¿cómo te diste cuenta de nuestro programa educativo? ¿En dónde lo viste? Y cómo fue la forma de pagarlo? ¿Si tenías eso ahí ahorrado No. o cómo fue el proceso? Y sí, realmente la primera vez que lo lanzaron, dije, uy, venga, esto está chévere. Pero, ¿por qué encuentran esa información también? Es porque, no sé, como que las redes sociales, ellos guardan como una memoria de qué es lo que tú buscas y entonces te empiezan a mostrar ese tipo de cosas. Entonces, yo venía ya buscando así como, bueno, ¿cómo lo hago? Seguía muchas personas que también dan ese tipo como de información en las redes sociales. Entonces uno dice, bueno, no tengo para pagar ahorita, qué sé yo, una carrera de finanzas, una carrera de así, pero pues uno va buscando como ese mismo tipo de cosas en las redes sociales y bingo. Entonces ahí es donde uno dice, empecé a conocer, por ejemplo, a Santi, a Mabel, a este hombre de Superpropietarios. Entonces hay muchas, y entonces uno empieza a seguir como esas redes y empieza también a buscar ese tipo de contenido y empiezan a aparecer como de la nada. Y claro, entonces empezaron a lanzar el programa y yo, uy, esto está chévere. Y siempre botaban información ahí
fue madre, información que uno jamás pensó que existía. Pero entonces, como uno siempre está como en otras cosas, no se da cuenta de eso. Entonces, el tema educativo empezó por ahí. Yo empecé a buscar, cuando empecé a ver que salía mucho contenido como de los bancos, de los créditos, de las cajas de compensación, de los subsidios, y fue madre, entonces yo dije, bueno, por acá como que es, vamos a ver qué pasa. A pesar de que tenía otro proyecto ya caminando, pero pues con todas las... Mejor dicho, ahí sí cometí todos los errores posibles, realmente fue un desgaste físico, mental y económico. Eso sí, después de que empecé a educarme, a adquirir un poco de conocimiento, fue madre, empecé a darme cuenta que realmente había muchas formas de hacer las cosas, que no debía, que no debía haberla hecho, pero bueno, ya digamos que fue un error en el camino. O sea que antes del programa tú ya habías hecho otra inversión. Ujú. Es que siempre había querido, es que como hubieron tantas dificultades al comienzo, en la niñez y la juventud, siempre pensé que tenía que hacer algo para que eso nunca me viera a suceder ni a mí ni a mi familia. Sí. Porque el hecho de que llegue un día, fue madre, te levantes y no sepas si vas a desayunar o a almorzar o a cenar, es difícil. Y a pesar de que siempre había, así sea algo, una guapanela, una bienestarina, un arroz, una lenteja, siempre había algo. Fue madre, es duro para los papás y para uno, que en ese momento no lo entiende, pero ya después de analizar el tema, decir, fue madre, necesito siempre tener una reserva, siempre necesito tener un plan B cuando me suceda algo no tan chévere. Siempre necesito tener un comodín, por decirlo así. Claro. Una reserva o algo que no me, que no me, digamos, que no me limite o que no me haga pasar necesidades, ¿sí? Porque eso es complejo. Entonces, uno dice, necesito hacer algo. Y en ese afán, en esa búsqueda, también se cometen muchos errores. Entonces, invertí tiempo, dinero y mucho estrés pensando cómo hacerlo de la mejor forma, pero pues en ese momento no tenía la información y lo único que hacía era trabajar y trabajar más duro y supuestamente conseguir más dinero, pero realmente cuando te das cuenta que trabajas demasiado, demasiado y no estás consiguiendo las cosas, es porque algo no está haciendo bien. O porque no necesariamente trabajar más te va a hacer más, digamos que más eficiente. Entonces uno dice, fue pucha, algo no estoy haciendo bien o algo me falta para pues, conseguir lo que quiero. Un poco más de tranquilidad, un poco más de comodidad. O sea, ahí hiciste el curso que yo llamo el curso de Yo Puedo Solo. Es el primer curso que pagaste fue el curso de Yo Puedo Solo y te lanzaste al ruedo a invertir un dinero que de pronto no sabías si tenía rentabilidades, si tenía rendimientos, si tenía un retorno positivo, negativo, si te daba un flujo de caja, una ganancia de capital. Como que en ese momento fue como... Tanto así que... Porque sí. Totalmente. Tanto así que desconocía todas las que acabaste de decir. Yo simplemente quería buscar una forma de generar ingresos o de tener algo para soportar, digamos que, alguna necesidad o alguna situación difícil. Simplemente pensaba en, tengo que hacer algo. Y entonces empezaban a ver que mucha gente tiene muchos apartamentos, muchas casas en todo el mundo y uno dice, fue madre. Son personas, o personas que, por ejemplo, en el caso de las personas que pagamos arriendo en algún momento, yo todavía lo pago, pero en las personas que siempre han tenido que pagar arriendo, ese momento complejo en el que llega el fin de mes, que uno no sabe si hace el mercado o paga el arriendo, Claro. fue, pucha, yo dije, si estas personas que tienen, también fue otro punto de vista, dije, si estas personas que viven de la renta, de las personas que pagan, que uno le paga el mes a mes el arriendo, sí, obviamente también trabajan, pero pues tienen esa tranquilidad de que no pagan un arriendo. Entonces dije, fue pucha, hay personas que de pronto se compraron su casa, su apartamento, lo arriendan y hay personas que pues no lo tienen y entonces ahí hay algo. Dije también por ahí es el camino. Entonces dije, Tú tomaste la decisión o ser el espectador o ser el protagonista. O sea,
O pagar arriendo toda tu vida, o ser el propietario al que le pagan arriendo. Exacto, entonces... Pero ahí quiero que hagamos énfasis en la primera inversión que hiciste con el curso que muchas personas hacen y es el curso del Yo Puedo Solo. ¿En qué invertiste puntualmente y cuánto dinero perdiste? Porque creo que ese es el curso más caro que uno puede hacer. Uy, pucha, y uno quisiera, bueno, digamos que uno dice invertir 10, 20, hasta 30 millones de pesos y uno dice, fue madre, es mucho dinero cuando uno, digamos, no tiene todos esos recursos, uno dice, es demasiado dinero. Pero realmente, si uno no se educa, pierde muchísimo más que eso. Y más tiempo, y aparte de que hay cosas que valen más que el tiempo, más que el dinero, que es el tiempo, la tranquilidad, digamos que el pasar tiempo con tu familia, en el que estás, trabaja y trabajes solo para conseguir más dinero, que te vuelves como un ratoncito ahí trabajando, trabajando y trabajando. Fue pucha, es una cosa brutal. Pero ahí es donde empecé como a decir, fue madre, algo no estoy haciendo bien porque realmente era que prácticamente trabajaba todo el día, parte de la noche, y aún así no conseguía todo el dinero que necesitaba. Entonces ahí fue donde como que empecé a decir, algo no estoy haciendo bien. Y empecé a ver cómo otras personas tenían un poco más de tranquilidad, pero era porque ellos ya tenían un capital o habían hecho algo diferente a lo que yo venía haciendo. Entonces eso me motivó como también a decir, fue madre, debo cambiar o debo hacer algo diferente, como esas personas que de pronto tienen un poco más de tranquilidad lo hacen con sus vidas y yo no. Entonces dije, no, tengo que buscar la forma de hacerlo. Y en ese trasfondo, en esa búsqueda, entonces encontré dos personas que de pronto como que sentí que eran diferente a los demás. Es que es como, no sé, es diferente, es como energía positiva que uno dice, fue pucha, estas personas realmente lo están haciendo, a pesar de que ellos lo hacen, aparte de eso quieren compartirlo con otras personas, eso me parece súper genial. Y no sé, hubo como una conexión chévere ahí entre Santi y Mabel y la persona que está del otro lado escuchándolos. Fue madre, es muy chévere. Entonces ahí uno siente esa conexión y dice, venga, vamos a ver qué nos ofrece ese tipo de personas para uno crecer también como persona. Y no solamente en lo económico, sino, fue madre, el proceso que lo ha llevado hasta allá a uno decir, eh, son personas que también le han guerreado, son personas que le ha tocado, no fácil, pero se han dado cuenta que hay formas de vivir más tranquilamente. Y pues, si uno está tranquilo y las personas que están alrededor de uno, pues también, pues súper chévere porque también tiene uno más tiempo para compartir con ellos. Y ya no vas a estar pensando fin de mes, ay, ¿qué voy a hacer con el arriendo? O sea Y que después del programa tú logras como organizar toda esa información, aprender del curso Yo Puedo Solo que te salió supremamente caro y lograr esa inversión en esa propiedad. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo logras esa inversión? ¿Lo hiciste con subsidios, con recursos propios? ¿Cómo lograste esa inversión? bueno, como te contaba que ya habíamos tenido temas ¿de qué? De víctimas del conflicto armado, digamos que ahí tenemos un punto negativo que a futuro nos también, digamos que tiene su punto bueno, ¿sí? Sus cosas chéveres porque digamos que es como un poco más fácil de acceder, pero igual hay muchas personas que pueden acceder a los subsidios. No en la misma proporción, pero igual todas las personas tienen la posibilidad de adquirir esos subsidios. Obviamente uno cuando le dice, no, una casa, ¿cuánto no vale una casa? Claro, uno se le hace un montón de dinero y dice, esto es imposible. De hecho, yo mismo en algún momento dije, no, pues, de pasar de ni siquiera tener dónde vivir y ni siquiera tener para el arriendo en una sola habitacioncita a decir, fue madre, de pronto haya la posibilidad de que con un subsidio, que pronto haya una posibilidad. Todo eso como que fue madre, lo que lo, le cambia a uno el chip realmente. De decir, si una persona normal tiene su casa, su apartamento, que obviamente pues, es de dedicación, de tomar decisiones, de ponerse juicioso, a, venga, ¿cómo lo hago? ¿Y cuándo empiezo? Porque es que realmente muchas veces uno también posterga mucho las cosas. Si es posterga. Entonces, si uno realmente
actúa realmente, porque es que uno muchas veces tiene la idea o quiere hacer algo, pero simplemente saca excusas o realmente dice, no, ahorita no puedo, no me alcanza. Entonces, pues obviamente así nunca se va a lograr, pero siempre hay que tomar como esas decisiones. Entonces uno dice, bueno, si ahorita me gano tanto, pues con esa pequeña cantidad de dinero, vivo y trato de gastarme lo menos que pueda para poder ahorrar o para poder invertir en algo que uno, en este caso, que es finca raíz, pues uno dice, ¿por qué no invertir en un apartamento sobre planos, que es como lo más, digamos, lo más viable para poder, no teniendo la plata, no teniendo cantidades de dinero ni ganando muchísimo, pues uno pueda, digamos, que pagar la cuota inicial. Igual, siempre te van a dar como un plazo, unos años, 1, 2, hasta 3 años para uno pagar esa cuota inicial. Uno dice, si no, digamos, si no hubiera empezado hace más de un año, uno dice, fue madre, ¿no? Ahorita en ese momento, pues seguiría igual, o de pronto hasta con menos. Entonces, porque uno pues se va gastando el dinero y siempre uno coge, ay, que para comprarme esto, que para lo otro, y realmente si uno no destina cierta cantidad de dinero para ciertas cosas, pues nunca vas a lograr como esa meta, ese objetivo. O sea que tú eliges este proyecto en Bosa, este proyecto BIS, haces una negociación de la cuota inicial, ¿qué subsidios incluiste? Cuéntame un poquito sobre la cuota inicial, cómo la negociaste y qué subsidios accediste para completar el precio total del inmueble. Normalmente las personas van a una sala de ventas, pero yo decía, si de pronto hubo una condición, digamos que anterior difícil, debe haber también una opción, porque también hay muchas personas que, bueno, usted tiene esta condición, entonces de pronto le damos ¿qué? Una mayor prioridad o algo así. Pues entonces empecé a investigar y me di cuenta que de hecho hay subsidio que da la caja de compensación, que es muchísimo mejor creo que es el mejor de todos. Y que muchas personas, a pesar de que pagamos caja de compensación, ni siquiera sabemos que existe. Entonces es brutal. Empecé precisamente por el curso y este tema, y todo el tema de la educación y todo lo que uno va buscando, ahí se va dando cuenta que hay muchas formas de apoyarse para poder conseguir lo que uno quiere. Y entonces en esa búsqueda me di cuenta que existía caja de compensación y que eso uno lo paga mes a mes, pero no se da cuenta, y nunca también pues había la oportunidad de uno decir, pues, pucha, me dan un subsidio simplemente por pagar la caja de compensación. Entonces ahí entró el subsidio de la caja de compensación. Adicional a eso, en el proceso, o sea, me fui dando cuenta o llegué a escuchar sobre un subsidio del hábitat que dan acá en la ciudad de Bogotá. De hecho, hay muchos departamentos que también dan esos subsidios diferentes, pero cada administración pues cambia los montos y cambian también a las personas a los que los van a dar. Pero pues siempre dan subsidios, digamos que siempre hay esas opciones. Y no solo acá en Bogotá, hay muchas ciudades más que también dan, dependiendo de los recursos que ellos tengan para aportarle a las personas que necesitan y que pues quieren y que hacen algo para poder adquirir un inmueble. Entonces adquirí subsidio de caja y adquirí el subsidio del hábitat. Y pues el subsidio de caja y hábitat, pues normalmente una persona que gane entre 1 o 2 salarios mínimos, pues puede acceder a ellos divinamente. Y uno de los requisitos más importantes es tener el subsidio por debajo de 20. Del resto, ya simplemente con el soporte de tu pago de seguridad social y la certificación laboral, ya se dan cuenta pues que efectivamente tú tienes esos ingresos. Y Sebas, pero ¿cómo haces si tú estabas pagando arriendo y ahora te metes a invertir en un proyecto? ¿De dónde salen las cuotas para pagar arriendo y pagar proyecto si ganas menos de 2 salarios mínimos? ¿Tú cómo hiciste? Bueno, ahí es donde más se pone emocionante la cosa. Aparte de que la caja te da un subsidio para la compra, aparte de ello te da un subsidio de arrendamiento, que tampoco sabía que existía. Entonces, cuando uno está en todo ese proceso de aprendizaje, se va empezando a dar cuenta que existen muchas cosas. Una de ellas, el subsidio de arrendamiento, que te lo da la caja de compensación cuando ya tú separas el proyecto y tienes la primera cuota.
Entonces ya saben que tú realmente vas a pagar ese proyecto y ya te metiste de lleno a adquirir la vivienda. Entonces, bueno, la caja dice como tú ya tienes un proyecto separado, entonces te vamos a ayudar para pagar el arriendo y esa plata que tú no tenías destinada para pagar el arriendo, ahora la va a pagar es en la cuota. Entonces, súper genial. Buenísimo. Claro, es el 60% de un salario mínimo. Imagínate, ahorita son 780.000 pesos. 80.000 pesos. Mes a mes. Y eso es genial. O sea que haciendo como un resumen de lo que acabas de decir, tú invertiste con menos de 2 salarios mínimos en un proyecto de interés social, Correcto. donde accediste al subsidio de caja de compensación, al subsidio del hábitat y adicional a un subsidio de arrendamiento que paga 780.000 pesos de tu arriendo para que tú puedas liberar esa cuota y puedas dar mes a mes esa cuota inicial, ¿verdad? Es correcto. Oye, qué interesante. ¿Tú qué le dirías, Sebas, a aquella persona de repente que está en una situación muy similar a la que tú estuviste hace un par de meses o hace un par de años, donde siente que tiene un contexto un poco difícil, que siente que las cosas en su entorno a veces no andan como lo espera, pero tiene un sueño y es invertir en una propiedad? ¿Tú qué consejo le darías a esa persona para que tome acción y cumpla sus sueños? Uy, pucha. En algún momento, claro, uno estuvo como ahí con sus miedos, con sus cosas. Primero que todo, buscar ese tipo de cosas, o sea, relacionarse, buscar información, ser muy consciente de lo que uno necesita realmente para vivir y destinar, hacer como un tema de gastos. Entonces, eso técnicamente se llama es un presupuesto, pero pues las personas normalmente dicen, ¿qué me voy a gastar? ¿Qué me gano? ¿Y qué me voy a gastar? Entonces, ¿qué me ingresa y qué sale? Entonces, ser muy, digamos que austeros mientras de pronto las condiciones mejoran o buscar la forma de generar mucho más ingreso por otras condiciones. Pero hasta con un salario mínimo se puede hacer. Entonces, primero que todo, eliminar todos esos gastos hormiga, que eso se vuelve, pucha, eso es brutal. Empiezan a gastar muchas cosas innecesarias o a comprar cosas que uno no necesita realmente. Entonces, todo eso eliminarlo, primero que todo. Segundo, educarse, educarse es esencial. Obviamente al comienzo uno quizás no tenga dinero para invertir tanto en educación, pero hay muchas formas que son o gratis o económicas. Entonces están las redes sociales, en vez de uno estar por ahí viendo otras cosas que no generan, digamos que ningún tipo de impacto en la vida de uno, puede empezar por ahí, buscando la información. De hecho, muchas personas comparten mucha información gratuita, de mucho valor, que muchas veces o no la vemos o de pronto la obviamos y por estar viendo el chiste, la comedia o otras cosas. Entonces empezamos por ahí, por el tema de educarnos. Siento que es importante, es como el punto número 2. Punto número 3, creo que es el miedo. Creo que nos toca dejar el miedo. Creo que es de las cosas que más difíciles se vuelven, pero si realmente queremos lograr nuestros objetivos, debemos dejar el miedo. Que es de pronto como que, uy, no, eso es una deuda muy grande, ¿cómo la voy a pagar? No, eso se vuelve impagable, 30, 40 años pagando así como mis abuelos o mis papás en algún momento. No de los míos, pero de pronto de otras personas sí, que duraron mucho tiempo pagando una casa o un inmueble. Entonces la gente le tiene mucho miedo a eso o mucho miedo a endeudarse con los bancos, que porque las tasas son muy altas, que porque esto, que por lo otro. Pero realmente si uno se empieza a educar, uno empieza a ver que las condiciones son muy diferentes si uno actúa de manera diferente. Entonces es eso, más, digamos que el tercer punto es como lo más importante y lo que de pronto en mi caso también más me costó, que es el miedo. El miedo, digamos, a que si lo intento y no pasa, pero pues también está el tema de que si nunca lo intentas, pues nunca vas a tener nada. Y Entonces, acabas de decir algo importante y es el tema del miedo. Y me gustaría complementar lo que acabas de decir, que es muy valioso, con el miedo
no se debería dejar, porque es que el miedo no es algo que lo tienes como una camiseta. El miedo no es algo que te quitas y te pones, pero sí puedes aceptar el miedo. Hay tres formas de entender los miedos. Uno es negarlo, decir yo no tengo miedo a eso, pero lo que niegas persiste. Es como si se aferrara a ti ese miedo. Más peligroso. Es más peligroso. El segundo es culpar el miedo. No es que pongamos un ejemplo, por culpa a las alturas. Por culpa de las alturas perdí a un familiar. Por culpa de las alturas fue que me caí de pequeño y me partí una pierna. Por culpa de las alturas es que yo le tengo miedo a asomarme a una terraza porque me puedo caer. Pero realmente el miedo no está en que le tengo miedo a las alturas. El miedo está en que le tengo miedo es a caerme. Y ni siquiera a caerme, a hacerme daño. Entonces el miedo real no está en las alturas, el miedo está a hacerme daño. Entonces cuando yo niego que tengo ese miedo o cuando yo lo culpo, estoy haciendo es un anclaje. Mientras que si yo lo acepto es, venga, esto me produce miedo. Asomarme a un balcón me produce miedo, pero debo hacerlo y debo aceptarlo. Cuando yo acepto el miedo, me abrazo y voy hacia adelante. Me da miedo invertir con crédito hipotecario porque es a 20 años. Sí, lo acepto. ¿Cómo lo minimizo? Con lo que acabas de decir, y es información y educación. Si nosotros no nos educamos, pues el miedo no se va a minimizar y cada vez se va a maximizar por todos esos mitos que escuchamos en las calles. Entonces, eso que acabas de decir es súper valioso y lo complemento con ese punto, y es no nos quitemos el miedo, aceptémoslo, aceptemos el miedo, tomémoslo de la mano y arriesguémonos, que el miedo se va a disminuir por completo cuando nosotros nos educamos, nos informamos y de ahí empezamos a tomar mejores decisiones, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Realmente uno a veces dice, el miedo a que, por ejemplo, en el tema de los bancos, uno dice, fue madre, es de las cosas que uno más tiene miedo porque uno dice, voy a durar toda la vida pagando un crédito o voy a trabajar para el banco. Pero realmente si uno se apalanca, que la palabra realmente es apalancarse uno de ellos, porque pues ya tienen un flujo y ya tienen un capital, entonces uno lo que tiene es que aprovechar, aparte que los créditos hipotecarios tienen una tasa mucho más bajita que cualquier otro crédito. Entonces los créditos hipotecarios tienen una tasa muy bajita. Entonces digamos que es una plata que le prestan a uno a un buen precio. Entonces, ¿por qué no aprovecharla? Aparte que, listo, hoy tu inversión, un apartamento, una casa o donde quieras invertir en el tema inmobiliario, hoy tiene un costo y el banco dice, bueno, vale tanto. Y tú vas a pagar unos intereses, pero es que ese dinero que te van a prestar, qué sé yo, hablemos de una vivienda BIS, 190, 200, 205 millones más o menos está proyectado este año. En 3 o 4 años, si haces un buen estudio de mercado, pues ese dinero se va a duplicar. Entonces, es pensar a futuro realmente. Entonces uno dice, si hoy invierto 200 y mañana tengo 300, 400, pues una muy buena inversión y en 3 años, 4 años ya la puedes liberar o puedes vivir de la renta. O puedes pagar el crédito que debías o lo vas pagando con lo mismo que recibes del arriendo, o ya dejas de pagar arriendo y vives en el apartamento y ya tu apartamento, ya tu inversión, tu capital, ya no tienes 200 como lo invertiste inicialmente, sino ya tienes 300 o 400. Entonces es como una forma estratégica de usar el dinero de los bancos pues, a favor de uno. Bueno, Sebas, muchísimas gracias por compartirnos tu historia, tu experiencia. Siento que hemos aprendido un montón. Aquí hay oro puro en esta conversación porque Sebastián nos dijo cómo invirtió con menos de 2 salarios mínimos en un proyecto BIS, aprovechando los subsidios, tanto subsidio de caja de compensación, el subsidio del hábitat para el caso del que invirtió en Bogotá y también el subsidio de arrendamiento que le ayuda un poco a pagar esa cuota inicial y a pagar al mismo tiempo el arriendo. Así que muchísimas gracias, Sebas, por compartirnos tu historia y muchísimas gracias a ti por quedarte hasta el final y escuchar este caso de casas. Si nos estás viendo a través de YouTube,
dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que te sigamos recomendando mucho más contenido. Y si nos estás viendo a través de o escuchando a través de Spotify, califícanos con 5 estrellitas para que la plataforma te siga recomendando más contenido. Así que disfruta de cada una de estas historias para que sigas inspirando tus sueños y que logres invertir en propiedades. Nos vemos en un próximo episodio de Caso de Casas. ¡Chao! Porque invertir en propiedades sí es posible.